de nuevo en True Story, aquí por Big Click Radio. En este programa siempre hablamos sobre las historias que ocurrieron en un año en particular. En esta ocasión vamos a hablar de lo que sucedió en 1967 y sobre todo enfocándonos a la huelga de los estudiantes de la Unison. Y para eso nos acompaña el ingeniero José Francisco Valverde. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos. A sus órdenes, a sus órdenes. Gracias. Entonces, para empezar antes de explicar lo que pasó en el 67, ingeniero, me gustaría que platicáramos un poquito de cuando se creó la Escuela de Ingeniería Civil en la Unison, que bajo el mando del ingeniero Arturo Delgado Rodríguez traía un nivel de un estándar muy alto, ¿no? Parecido a lo que él había, a la educación que él había recibido en Harvard. Sí. Y de ahí se origina la primera huelga pegadito antes a la del 67, ¿verdad? Sí, así fue. Me gustaría dar un pequeño antecedente, sí, diciendo que la Escuela de Ingeniería Civil era una escuela muy pequeña, tanto por lo difícil como porque era la iniciación de la escuela propiamente en la Universidad de Sonora. Los consejeros estudiantiles y todas las autoridades hicieron una disciplina de mantener la escuela, a pesar de que llegó a haber hasta un solo alumno en un solo año, como fue el ingeniero Ramírez Ballesteros. Pero se hizo el esfuerzo de que, a pesar de que había un solo alumno, tenía que seguir, en lugar de haber salido más barato mandarlo becar por allí a alguna universidad similar, ¿no? Sin embargo, se persistió. A mí me tocó, estaba en tercer año de la Escuela de Ingeniería en 1967, y me tocó vivir lo que precisamente mencionas tú, con el afán de poner siempre lo mejor. Muchas veces no se logran los resultados. Por ejemplo, el ingeniero Arturo Delgado es una persona muy respetable, de una capacidad increíble académica, ya falleció, descanse en paz. Sin embargo, la forma de llevar a cabo la educación es algo muy, muy importante y delicado, y aquí fue donde a veces se cometieron algunos desaguisados que a la larga nos llevarían a la famosa huelga en donde destituimos al ingeniero Delgado. Esto fue el 66, y después enseguida la huelga del 67. Como anécdota, ingeniero, leímos también que precisamente eso que comentaba, que cuando tuvieron a un solo alumno, era tal el afán del ingeniero Delgado, decir, de demostrarle a la sociedad de que la Escuela de Ingeniería tenía futuro, que incluso se adaptó el maestro a los horarios del alumno, ¿no? Bueno, la realidad es que Sonora, pujante en aquel entonces, iniciando realmente su desarrollo, necesitaba de un tipo de ingenieros que generaran la obra, que necesitan la infraestructura, que necesitaba el Estado. Sin embargo, los ambientes de teoría en profundidad y ambientes verdaderamente de mucho nivel, no era lo que Sonora necesitaba. Hay un punto aquí donde me gustaría hacer un paréntesis. Un maestro que ya falleció una vez me dijo: la calificación de un muchacho, la mitad debe de ser del muchacho y la otra mitad debe de ser del maestro, porque ambos pretenden que el muchacho aprenda. Entonces, el objetivo de un maestro es transmitir, pero transmitir enseñando. Y ahí es donde a veces decimos, muchas veces el magisterio, con toda la noble función e intención, falla. Entonces, aquí en estos casos, por ejemplo, había una especie de rumbo equivocado, digámoslo así, en la educación, que con mucha teoría y profundo conocimiento daba el ingeniero, con la mejor de sus intenciones, pero lo único que estaba produciendo era producir una serie de frustraciones en muchos alumnos. Yo tengo muchos amigos que salieron de la Escuela de Ingeniería y salieron lastimados, porque no salían adelante con los niveles que se pedían en esa escuela. En ese momento. Entonces, esa fue la razón por la que se inició, y creo que está justificado. Incluso hay un artículo, te lo voy a enviar, del señor Healy, del Imparcial, en donde hizo un reconocimiento al movimiento de los muchachos en aquel entonces en la huelga de la Escuela de Ingeniería, de la razón por la que estaban pidiendo la remoción, y incluso lo reconoce como parte
pues, de la intención de querer profundizar un poco más o hacer más eficiente la enseñanza. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando investigaba sobre el tema era que justamente como lo hizo usted, todos daban el reconocimiento a la persona del ingeniero Delgado, que era una persona incluso brillante en su campo y que tenía todas las buenas intenciones, simplemente se excedió un poco en el estándar que quería aplicar para la universidad, porque llegó a tal grado de que los que no la armaban en la Unison se iban al TEC porque en el TEC sentían que estaba Sí. muy ligerita la carrera, ¿no? Y que salían de aquí, y que salían de la Unison y destacaban en cualquier otra universidad por los conocimientos que llevaban de se hizo un mito, como somos los mexicanos muy aficionados a formar mitos, de que era más fácil Harvard que la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Sí. Y la verdad, pues nunca le llegaremos a esos niveles. Ajá. Y también me llama la atención esto que precisamente por esta buena disposición de los alumnos y el reconocimiento que tenían hacia el maestro, pues la huelga solo duró 4 días y el acuerdo al que se llegó fue que el ingeniero Delgado se fuera a posgrados y entrara en su lugar el ingeniero Sergio Maldonado, ¿no? Fíjese, el ingeniero Delgado, a pesar de que salió muy molesto, a los años nos tocó, cuando entramos a los estudios, fuimos a estudiar posgrado a la Ciudad de México, él estaba allá. Y él era la persona que hacía los exámenes de admisión en matemáticas principalmente. Entonces nos recibió un grupo que éramos los huelguistas. ¿Y sabe lo que hizo? ¿Qué? Nos omitió todos los exámenes porque ya sabía que veníamos con una calidad increíble. ¿Pasó? Y con su mansedumbre y buen trato nos dio a ver en forma indirecta que había comprendido el cambio, ¿no? Nosotros nos dio una satisfacción muy grande y seguimos ahí nos tocó estudiar las materias de una maestría en evaluación de proyectos y en la UNAM, estudiando y trabajando. Nos dio la mano el ingeniero Luis Robles Linares, trabajando en SARS medio tiempo y estudiando. Y así era la historia de muchos estudiantes en aquel entonces. Pues, ¿qué le parece si nos vamos a escuchar 2 canciones que sonaban en el 67 y regresamos para platicar sobre cómo fueron reclutando estudiantes de otras facultades para iniciar el movimiento? O si estoy equivocada y a lo mejor no fue así. Nos vamos a escuchar 2 canciones que sonaban en el 67, que es I'm a Believer, la van a reconocer de los que tienen niños chicos y que los vieron Shrek 500 veces, pero esta es la versión original con los Monkeys. Y Respect de Aretha Franklin. Y regresamos aquí con el ingeniero Valverde. Gracias. Estamos de regreso en True Story, aquí en Big-Click Radio, donde en todos los programas hablamos sobre los acontecimientos más importantes de un año en particular. En esta ocasión estamos hablando de 1967 y de la huelga de los estudiantes de la Unison. Para eso nos está acompañando el ingeniero Valverde, que estuvo presente ahí en la huelga de la Unison. Y para dar un poquito de contexto, nos gustaría compartirles este video que nos trajo el ingeniero, que dura 5 minutos y que trae 2 canciones que sonaban en aquel entonces, ingeniero. Fotografías de lo que ocurrió en la huelga y algunos textos para entender bien lo que ocurrió, porque hay varias versiones y la verdad es que esto era realmente un problema social y así es como lo debemos de entender. Entonces vamos rápidamente a ver estos 5 minutos de video. Imágenes y regresamos de lo que ocurrió en el 67. Veíamos ahí un carro volteado. Yo creo que esto es cuando hay el choque de los estudiantes con los policías, ¿no? Todo se originó en la Plaza Zaragoza. Sí. Un grupo de estudiantes de primer ingreso manifestaba en contra de la forma en que se había designado el nuevo candidato de gobernador. Aquí podemos ver las fotos de algunas manifestaciones, las madres, sindicatos, de toda naturaleza, hasta del mismo sector oficial, se manifestaron a favor del movimiento estudiantil porque representaba algo que estaba sintiendo el pueblo en ese momento, una inconformidad real con la forma de manejar la política. Aquí están algunas fotos del acantonamiento interno en la universidad. Se organizó todo, había unas cocineras, comedores, víveres que nos llevaba la población. Aquí llegó el ejército, ahí está una muchachita Conchita Riesgo comentando con el general Hernández Toledo
la entrada, entra, es el momento más triste, ya cuando nos sacan de la universidad. Ahorita vamos a decir algo al respecto. Esto es, sentimos una impotencia increíble. Esta es una placa que está puesta en la universidad, en la fachada, en la entrada, y son algunos comentarios, ¿no? No sé si lo alcances a leer, porque yo no. No, ni yo de aquí. Pero en realidad lo que estamos diciendo, que el estudiante no fue más que una válvula de alivio por donde se sacó la presión que la sociedad sentía por la incomodidad. Y en el momento en que nuestros padres vieron peligro de muerte con nosotros, nos sacaron. Y además el ejército se encargó también de sacarnos porque no había otra alternativa, ni modo de enfrentarnos al ejército. Así es. Entonces, para retomar la cronología de los sucesos, cuando saca el PRI al candidato Faustino Félix Serna, se crea un descontento social generalizado que no solamente de los estudiantes, sino de todo la Unisorn y varios sectores de la sociedad. O sea, era en el estado, excepto en Obregón, según lo que entiendo, el descontento. Porque Faustino venía de allá. Claro, el descontento, ¿no?, de que se hubiera elegido a Faustino como candidato, y se inicia una huelga en la Unison, y era lo que me comenta mi ingeniero, de los estudiantes estos que habían hecho una huelga de hambre, ¿no? Bueno, en realidad, pues, la interpretación de que sea un movimiento desordenado y violento de estudiantes, para mí eso es totalmente falso, ¿no? La verdad es que estaba la sociedad, primero, el Partido Revolucionario Institucional cometió el siguiente error. Dijo, por primera vez vamos a permitir que haya un planteamiento del ciudadano para que él seleccione y escoja. Abrió las posibilidades para que hicieran campaña 3 o 4 candidatos. Y salieron a la postre Acosta Romo, Enrique Cubillas y creo que algunos otros. ¿Sí? Entonces, todo iba bien porque decían, bueno, el que gane, ganó. Sí. Pero de repente, y sin hacer campaña, viene de México el señor, el bueno es Puni, a la fregada a un lado todos los demás. Eso fue lo que calentó a la sociedad hermosillense y no podía hacer nada porque todos tenemos el chantaje de la sobrevivencia. Claro. Mi padre tenía que llevar frijoles a la casa y no podía manifestarse. ¿Quién era el único que podía manifestarse? El estudiante. Porque es la válvula más libre de una sociedad. Y así pasó. No era que estuvieran apoyando a otro candidato. No, en específico no. Ahora, le voy a decir una cosa. Mucha gente nos dijo, estaban manipulados. Sí. Pues sí, pero manipulados por una sociedad como un cuerpo humano manipula la propia mano, como el cerebro, sí. ¿No? Es más, yo supongo que si no fuera manipulada sería el caos. Claro. Se supone que sí, el estudiante es una parte de esa sociedad y es la parte libre y se manifestó como tal. Y la prueba de ello fue que toda la sociedad, casi toda, apoyó, se volcó en simpatía a este movimiento. Esto para nosotros también fue una sorpresa y muy agradable, por cierto, sentir que hasta los sindicatos y los ejidos, los ejidos de Sonora, que son los sectores oficiales, pues, manifestándose, apoyando al estudiante. Dios santo, ¿qué hemos hecho? Descubrimos algo nuevo aquí. Pero entró eso con una fuerza tal que preocupó a todos los sectores que manejaban el poder en la forma que a ellos les daba la gana, conforme a sus intereses. Y esto necesariamente pues llevó más violencia al movimiento y desató la respuesta violenta de nuestra parte. Claro, creo que sin pretenderlo, porque éramos estudiantes universitarios. Sin embargo, así sucedió hasta que llegó el ejército a la universidad, previo a un intento de diálogo con el presidente de la República, en aquel entonces el presidente Díaz Ordaz, con el que quisimos llegar a convencerlos de qué era esto. Pero sin embargo nos vimos bloqueados por la posición de don Luis Echeverría, a la postre secretario de Gobernación del presidente Díaz Ordaz, ¿no? Así es. Antes de llegar a ese punto, cuando se inicia la huelga ahí en la Universidad de Sonora, pues recurren a los estudiantes de la ingeniería civil porque ustedes acaban de vivir la huelga del 66 para la destitución de Delgado. Eran personas que la sociedad consideraba serias y responsables y que ya tenían una idea de lo que representaba una huelga y la organización, etcétera, ¿no? En aquel entonces me acuerdo que el presidente era un señor Horacio Risk. Sin embargo fue sustituido
y entró precisamente la persona que quise intentar traerla para acá. Ay, se me va Marco Antonio. No, el presidente. El presidente, Marco Antonio López Ochoa. Hilario Valenzuela. Hilario fue presidente de la FEUS, ingeniero agrónomo, estudiante de ingeniero agrónomo, y él precisamente fue el que dijo, a ver, ingenieros civiles para acá, y se llenó de ingenieros civiles. Sí. ¿Por qué? Porque dijo, pues estos son los que están ahí, ya habían vivido la experiencia, y somos muy lineales. Sí. Los ingenieros civiles agarramos un problema y lo analizamos, hacemos un diagnóstico, hacemos una prognosis, diseñamos soluciones y les implementamos para que... O sea, somos ordenados en el pensamiento. Los exámenes en ingeniería no se hacen con preguntas, se hacen con problemas. Usted tiene este problema, resuélvalo y órale. Entonces, eso hace que desarrolles una mente educada a eso, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento era muy útil ese tipo de mente. Oye, traemos esta bronca, ¿qué hacemos? No, pues vámonos. En esa forma se usó al ingeniero. Somos buenos para una cosa, como todos, ¿no? Sí. Albert Einstein decía eso, y a mí me pareció fantástico. Si tú mides al pez por la forma en que sube un árbol, va a morir el pez creyendo que es inútil. Claro. Pero si al pez lo pones a medir su capacidad en el agua y al chango lo pones a escalar árboles, vas a distinguir que cada quien tiene su decía lugar, que todos éramos unos genios, fíjate. Eso decía Albert Einstein, todos somos genios, pero nada más ubícate en lo que eres bueno y haz. Qué padre. Entonces, eso era el estudiante, muy nítido en la lógica. Sí. Bien. Qué padre la manera de verlo. Vamos a escuchar otras dos canciones de la época y vamos a regresar para platicar el primer encuentro que tienen los estudiantes con la policía cuando entran a la Universidad de Sonora y el problema con el tema de la autonomía de la universidad que esto desata. Vamos a escuchar Brown Eyed Girl de Van Morrison y Down on Me de Big Brother and the Holding Company, que en realidad es Janis Joplin. Así que muy buena música, no se vayan, que seguimos aquí con el ingeniero Valverde. Estamos de regreso en True Story, aquí por Big Click Radio, y estamos hablando en esta ocasión de todo lo que ocurrió en 1967 y sobre todo enfocándonos a la huelga de los estudiantes de la Unison. Para eso nos está acompañando el ingeniero Valverde, que nos va a platicar, ingeniero, del primer encuentro que tienen los estudiantes con la policía. Bien, nació en una manifestación de algunos sectores de los estudiantes de primer ingreso que se manifestaron en contra de la forma como estaban manejándose las cosas en la política. Hicieron una huelga de hambre en la Plaza Zaragoza. Sí. Esa huelga de hambre totalmente pacífica, sin violencia, y verdaderamente cumpliendo con lo que es una huelga de hambre. Y fueron despojados, fueron desalojados por la policía en forma violenta, estos muchachos que ahí pueden ver en el video, sin justificación aparente, y además fueron correteados hasta que los muchachos buscaron protección en la autonomía universitaria y se metieron a la universidad pensando que ahí de perdida ya no los iban a golpear. Y no, la policía siguió. Incluso ahí en el video se muestra una foto donde van entrando los policías brincando la universidad, que fue la foto en donde nos apoyamos nosotros, ya el resto de los estudiantes, en decir que no hubo ningún respeto a la autonomía universitaria. Ahí lo correcto era haber solicitado que estos muchachos fueran detenidos, nosotros los hemos detenido y entregado si es que había algún delito que imputarles a ellos, ¿no? Sin embargo, esto pasó y ahí fue donde se alborotó todo y se nos hizo sentir que seríamos muy cobardes no haber apoyado a ese estudiante joven, bien intencionado y que había sido maltratado en forma muy injusta por un primer desarrollo de violencia de parte del gobierno. Esto, claro, desató violencia en el estudiantado, y hay algunos otros en donde se ve la quema de carros y de camiones y las corretizas y todo eso. Desafortunadamente la violencia trae más violencia y los estudiantes no estábamos de acuerdo con la violencia. Pero sin embargo fuimos forzados por la política del gobierno estatal, de una primer mano de querer sacudirnos adentro de la universidad. Esto se vuelve entonces hace que el problema se vuelva más grande, porque ya no es solo la imposición de Faustino Félix Serna como candidato, sino el no respetar la autonomía de la Universidad de Sonora.
y la agresión hacia los estudiantes. Y esto hace que cualquier esperanza que hubieran tenido de que se apaciguaran las cosas se viera más lejana, ¿no? Así es. Definitivamente posterior a eso se desató algunos maltratos directamente por una fuerza de choque que se le denominó la Ola Verde, que ya eran fuerzas contratadas precisamente por don Faustino Félix. Estas gentes venían contratadas del sur del estado y portaban precisamente un sombrero color verde la copa para identificarse entre ellos, porque si no se iban a golpear entre ellos. Sí, ajá. Y con esos olas verdes nos dieron unas maltratadas y unas corretizas increíbles. Que vendría siendo el equivalente a los guantes blancos de Tlatelolco, sí, que traían así un distintivo, ¿no? Aquí cabe, una vez frente a las cazuelas, me acuerdo, que fuimos correteados por los olas verdes, sentir la desesperación como gente joven que te vienen correteando con una pistola en mano o con un garrote y que corres a todo lo que das por las Rosales hacia la universidad para protegernos y que oyes atrás de ti el sonido de un arma de fuego y el oír ¡ay! Y que cae un cuerpo. Sí. Yo no te digo que haya visto nunca a alguien que haya muerto en esa, pero sí estoy seguro que hubo muertos. Pero sentir que un estudiante haya sido maltratado y herido, pues a mí me dio más miedo. Claro, claro. Y la verdad que corrí más recio de lo que venía. Pero me sentí muy mal y sentí terror. Sí, eso nos comentaban y aprovecho para mandarle el saludo a los amigos del grupo de Facebook de la historia no contada, déjeme le digo exactamente cómo se llama el grupo porque voy a meter la pata. La historia no contada de Sonora y sus sonorenses. Nos comentaban precisamente que ahí en las cazuelas, cuando venía la corretiza, se recuerdan los vidrios quebrados y todo porque era un por estar huyendo, ¿no? De sí, quienes los venían persiguiendo. Yo en mi vida fui atleta, nunca fui del ejercicio, pero esa vez brinqué la barda de la universidad con una agilidad increíble por el miedo y la adrenalina que traía. 3 metros. Y pasa lo mismo que esta frase que usted me dice es recurrente también con Tlatelolco y con el Halconazo, que dicen, no sé cuántos muertos hubo, pero seguramente que los hubo. Porque ahí no había Una foto del video muestra las gavetas de la morgue del hospital. Fueron soldadas para que nosotros no fuéramos a sacar los cuerpos de los que habían sido guardados ahí. Pero eso prueba de que hubo y que no sabemos hubo cuántos, forma de tapar todo eso, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que sucede, pues no había en ese entonces la forma de comunicarse como lo hay ahora. Ahora una muchachita se desaparece y a las 3 horas todo Sonora está enterado porque... Eso es muy interesante. Incluso ver la forma en que nos está tratando el asunto del poli. Sí. Como fuimos tratados nosotros con paracaidistas y olas verdes. Sí. Ahorita si meten paracaidistas y olas verdes se arma la grande, claro, ¿no? Claro. Nadie haría esa tontería. Pero en aquel entonces sí se hizo. Sí. Esa es una diferencia que muestra que sí ha habido un avance y se ha respetado a la comunidad. Y te quiero decir nomás algo que yo creo que es el origen de todo. En aquel entonces, en el 67, me decían, oye Pepe, pero si hay mucha gente buena, hay más gente buena que mala. ¿Qué pasa? Esto pasó a resolverse solo. Y pasaron 47 años y esto no se resolvió. ¿Qué pasa? Que la gente buena, sin sentir, calla y no se manifiesta en forma colectiva. Y eso los hace cómplices, sin sentirlo y sin maldad. Pero una persona que bondadosa calla, se hace cómplice de la maldad que tanto quiere atacar. Entonces, ¿qué necesitamos? Despertar eso. Si tú piensas, manifiéstate. En ese entonces, los estudiantes manifestamos nuestra manera de pensar. O sea, tuvimos la valentía de decirlo. Hoy, ¿cuánta gente se tapan en la comodidad del quedarse callado? Así es. Y eso es bien importante lo que comenta. Ahorita hemos visto movimientos sociales como los malnacidos, tratando de quitar el común, o algún otro tipo de movimiento que incluso no es político, como lo ha sido Coato, Pata de Perro, tratando de rescatar a los animales de la calle. Y hay un montón de gente, desafortunadamente, que les ataca. Yo pienso que es una manifestación del decir, bueno, si yo no lo hago, que no lo hagan los demás, ¿no? El atacarlos para decir, no, pues es que así ya no me siento mal porque yo no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque sale que ahora resulta que todos traen
traen intenciones políticas ocultas, ¿no? Cuando dicen una cosa en contra de uno, significa que están con el otro. Entonces eso vuelve un poco difícil que la gente se aviente y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer valer mis derechos, pero qué importante es que los hagamos valer. Desde Confucio, si lo lees un poquito, decía que la solución de todos los problemas en una sociedad era que cada quien hiciera lo que debe de hacer. Sí. Tú sé buen estudiante, tú sé buen padre, tú sé buen hijo, tú sé buen abuelo, tú sé buen gobernante. Ajá. Y si alguien comete un error, en forma amable hacerlo, llamar la atención para corregir. Pero eso no es suficiente. Así es. Resulta que se enferman de poder y de ambición. ¿Y qué pasa? Pues que nadie los puede quitar. Así es. Y señores, el pensamiento colectivo expresado es la mejor forma pacífica de hacer cambios. Por cierto, gente, métanse al Facebook y búsquenme como Ale Díaz, así días como los días de la semana con ese, porque ahí en mi muro tengo expuesto los artículos que nos protegen para el uso de las cámaras, las videocámaras de los celulares, cuando una autoridad está actuando mal. Eso es importante también que lo conozcamos para hacer valer nuestros derechos. Así es. Nos vamos, ingeniero, a escuchar otras 2 canciones de esos tiempos y regresamos para platicar cómo estuvieron reunidos en Semana Santa y en la Escuela de Ingeniería, el diálogo que tenían con Díaz Ordaz y qué ocurrió cuando este diálogo se rompió. Vamos a escuchar de Jimi Hendrix, Purple Haze, y vamos a escuchar Let's Spend the Night Together de los Rolling Stones. De regreso en True Story, aquí por Big Click Radio, platicando sobre todo lo que ocurrió en 1967 y sobre todo enfocándonos en la huelga de los estudiantes de la Unison. Y para eso nos está acompañando aquí el ingeniero Valverde, para comentar, ahorita estábamos comentando, ingeniero, sobre lo que sucede ya después del encuentro que tienen los estudiantes con los policías y cómo se quedan los que estaban conformando la huelga, cómo se quedan durante Semana Santa reunidos en la Escuela de Ingeniería, ¿verdad? Fueron algunos días más que la Semana Santa, como decíamos ahorita, por ahí decía que 50 días, fueron los días de acantonamiento que estuvimos viviendo concentrados ahí. Ahí había comedor, ahí teníamos diversión, cantábamos, tocábamos guitarra, ahí vivíamos prácticamente. Entonces, incluso se menciona que hubo algunos hijos de la huelga. Cosa que no he conocido todavía ni uno, pero se dice. Lo bonito de esto es que se estuvo pensando qué rumbo debía de tomar el movimiento y se vio que la alternativa pacífica más probable de éxito era precisamente una entrevista con la máxima autoridad de México, que en aquel entonces era el presidente Díaz Ordaz, y así hicimos todos los arreglos para tratar de llegar a él precisamente en una visita que el presidente tenía a Baja California, creo que en Tijuana, por ahí, o Mexicali. El caso que fue una comisión, la de la FEUS, representando a todo el estudiante del 67, a tratar de conseguir una entrevista ya en Los Pinos, para plantear todo el origen y el manejo del problema, para que lo conociera de viva voz el presidente y pues nos ayudara, es la verdad. Claro, esa ayuda infería que tenía que tomar una decisión en contra de la ya tomada decisión de que el gobernador fuera don Porfirio Félix. Además contamos ahí en contra de la mano negra, como dijiste ahorita, porque eso era realmente la intervención del secretario de Gobernación, señor Luis Echeverría Álvarez, que a la postre sería presidente de México, ¿no? En ese momento perdimos. El presidente a los 2-3 días después de que nosotros teníamos duda cómo había sido interpretada toda nuestra exposición, nos mandan a los paracaidistas, al batallón Olimpia, al mando del general Hernández Toledo. Y se los mandan por tierra y por aire, ¿no? Bueno, entraron, me acuerdo muy bien que estábamos ahí en el 67, en mayo, y de repente empezaron a oírse los motores de los aviones volando bajo, que ya venían con los paracaidistas, pero no se lanzaron, pero intimidando. Nosotros sentimos un terror enorme de ver aviones de guerra volando bajo en la Universidad de Sonora. Qué impresionante. Fue impresionante ese momento, claro, ¿no? Claro. Al día siguiente aparecen las tropas y el general enfrente
y hablando que saliéramos en forma pacífica. Me recuerdo muy bien una muchachita, Conchita Riesgo, que debe de andar por ahí ella, muy valerosa, se puso a dialogar con el señor general y exponiéndole las razones por las que estábamos en huelga y todo lo que había pasado, ¿no? Y el general, pues a la costumbre de los militares, cerrado en su objetivo de yo vengo a sacarlos y yo no quiero más, y no fue convencido. Finalmente tomamos la decisión interna. Había armas, pero decidimos no hacer uso de esas armas. ¿Y esas armas de quién eran? Había grupos que eran muy peleoneros y que tenían su pistolita en la casa y trajeron una 22, o había unas armas grandes, pero era casi nada. Yo te voy a decir una cosa, siempre hay estudiantes que se sienten muy... No, eso hay que controlarlo. En ese momento aplacamos esa corriente. ¿Cómo nos íbamos a poner con las armas nosotros contra el ejército? Pues era una tontería, ¿no? ¿Qué hicimos? Formarlos en las calles, 4 en fondo, cantar el himno nacional y salir de la universidad. Y salimos llorando. Porque lo sentíamos como una derrota social que estábamos viviendo en ese momento. Y es que yo me puedo imaginar, bueno, no, en realidad no puedo dimensionar lo fuerte que debe de haber sido para los estudiantes que estaban con un movimiento pacífico, que en algún momento pensaban que iban a llegar a algo con Díaz Ordaz. Claro que en este momento no conocíamos los alcances que podían tener Díaz Ordaz y Luis Echeverría con el Tlatelolco y el Halconazo más adelante. Antes de todo eso, vivir esta situación y tener el ejército, el batallón Olimpia, estos pues criminales entrando a la universidad. No tienes idea de la impotencia que sentíamos en forma colectiva todos ahí. Y ese momento fue el trago más amargo. De ahí para adelante empezaron las corretizas y las metidas al bote de todos los estudiantes. Me acuerdo muy bien que agarraron a un estudiante de leyes, Adán Maldonado, y en ese momento mi padre, ya, hasta aquí llegaron mis locos. Yo los apoyo porque de veras sentía que era algo limpio, pero en este momento hay peligro de vida. Vámonos. Fuimos a dar a Los Ángeles a trabajar en una planta de fábricas de juguetes, mi hermano y yo, mi hermano Luis, y estuvimos allá 6 meses trabajando. Conocimos la verdad de los Estados Unidos y lo odiamos. y así lo hicieron la mayoría de los líderes. Otros se fueron a Tucson, otros se fueron al centro de la República y otros se fueron a Acapulco. Fíjese, y esto fue lo que desbarató pues el movimiento que se había originado, que sí que sí representó un cambio, como lo representó también Tlatelolco y más adelante el Halconazo, porque crea conciencia y cada vez se va volviendo más difícil, aunque siguen ocurriendo estas cosas como lo hemos visto. Pero los métodos para contener este tipo de movimientos estudiantiles no se comparan los que teníamos nosotros a los de ahorita. Como te decía ahorita no es posible tratar el problema del Politécnico en la forma como trataron los estudiantes del 67. Metes al ejército ahí y se arma la gresca. ¿Por qué? Primero porque están organizados, segundo porque tienen la comunicación masiva. Y no puedes callar un suceso aberrante de violencia en contra del estudiante. Así es. Claro, el estudiante también debe de ubicarse, no vamos a pedir formas injustas. Por ejemplo, hoy estaba oyendo un comentario ahí de que están pidiendo 100 millones de pesos para los transportes de Hermosillo. 100 millones de pesos, ¿para qué? Pero si es un negocio particular. Está como si yo tuviera un negocio como Radio Click y pido 100 millones de pesos al gobierno para que me mantenga. Óigame, pues ¿cómo está eso? No, qué brutos. Pero el estudiante necesita estar ubicado también. Y ahorita yo he visto que está ubicado. Y que los gobiernos están con las manos amarradas porque ya no pueden hacer los métodos violentos de antes. Entonces, estamos a punto de serios cambios, nomás que hay que apoyarlos, hay que manifestarlos la gente. Con el favor de Dios. Mire, ahorita... Hay que evitar que suceda lo de Guerrero en Sonora. Sería también. ¿Tú te imaginas Sonora con muertos en la campana acá y allá? No. Dios guarde. Que por cierto anda circulando una petición y de aquí ha habido mucho muerto. 12 años para acá con origen político. Y simplemente nadie sabe.
Ajá. pero ha habido. Anda una petición rolando ahí por internet a la cual me uno, una petición de que si alguien siente algún síntoma de ébola, ahorita que los tenemos tan cerquita, corra al Congreso, por favor. Agarre a besos a todos los diputados, a todos los senadores que encuentre ahí, por favor, nos va a hacer un gran bien a todos. Y otra cosa... Muera heroicamente. Pues sí, ya, de todas maneras ya la trae de perder, pues de perdida que nos ayude a los demás, ¿no? Entonces, Primero con los pluris que se ven. Ay, sí. Entonces, se acaba el movimiento y aún así la universidad se queda en paro hasta el 2 de septiembre, ¿verdad? Se queda en paro simplemente por solidaridad a lo ocurrido, por la impotencia. La verdad, no creas que estoy muy enterado, porque en ese momento yo estaba en Los Ángeles ya. Ah, sí, cierto, y ya. me fui a ver qué. Y a pesar del esfuerzo de los estudiantes y del apoyo que tenían de la sociedad, como era inminente, en julio, es electo Faustino Félix Serna como gobernador del estado de Sonora, ¿no? Así es. Y según lo que encontré, y lo que sí es que varios municipios eligieron presidentes municipales panistas. Sí, por primera vez ganó. Por primera vez. En el Hermosillo. Ajá, pero pues ya ves cómo está el PAN ahorita. Ahorita no ni para dónde hacerse, realmente no se logró gran cosa en ese aspecto. Sí. En lo que sí fueron la metodología de expresión de la ciudad, del ciudadano. Eso más que nada, ¿no? Yo pienso que el ciudadano, cada uno tiene su manera de pensar, tengan el valor de expresarlo. Eso es la solución pacífica. Si tú callas, y un gran porcentaje calla, deja a los que se atreven a hablar expuestos a la violencia. Pero si muchos hablamos al mismo tiempo, nadie le va a hacer daño a muchos porque somos demasiados. Entonces, la mejor protección es la manifestación colectiva de nuestra manera de pensar de forma libre y honesta. Ok, seguimos entonces, vamos a escuchar otras dos canciones que sonaban en el 67 y vamos a regresar con las consecuencias y conclusiones que tuvo el movimiento estudiantil del 67. Vamos a escuchar la canción de San Francisco de Scott McKenzie y Sunshine of Your Love de Cream. Y regresamos. Estamos de regreso en True Story de Big Click Radio y estamos comentando todo lo que ocurrió en 1967, sobre todo el movimiento de los estudiantes de la Unison. Y que para eso nos está acompañando aquí el ingeniero Valverde, que nos ha hecho el favor de narrarnos todo lo que ocurrió en ese entonces y sobre todo darnos cuenta de lo genuino que fue el movimiento y pues de lo que realmente sucedió en el 67, ¿no? Ingeniero, vamos a hablar ahora sobre las consecuencias del movimiento y cómo ahora nos hemos vuelto más apáticos, ¿no? Para actuar y para hacer las cosas, incluso en las mismas huelgas de la Unison, que a lo mejor ya no son movimientos sociales, sino desacuerdos entre empleados y empleadores, pero donde ambas partes se muestran, y no me refiero a los que están ahorita, me refiero a históricamente, se han mostrado pues muy poco productivos y muy poco negociadores, y es así de que yo lo mío y ustedes háganle como puedan, ¿no? Y qué triste, ingeniero, ver que después de algo así, algo tan grande y tan auténtico como lo que pasó en el 67, todavía a estas alturas estemos viendo estos casos, aunque como nos decía usted, pues sí ha habido avances, porque gracias a esto que ocurrió tanto aquí en Sonora como en Tlatelolco como en el Halconazo, y sobre todo por los medios de comunicación que tenemos ahora a través de las redes sociales, etcétera, los alumnos del Politécnico pues no están tan en riesgo como estuvieron ustedes. Definitivamente yo pienso que el egoísmo del ser humano es nuestro principal problema a resolver. La comodidad de lo pacífico de estar callado, de no decir mientras no llegue a mi casa el agua. Tenemos que aprender a pensar en función de que vivimos insertos en una sociedad y que hay intereses colectivos arriba del interés individual. Esos son valores. Y le voy a decir una cosa, esos valores se han venido degradando, desgraciadamente. Había más valores en el 67, en el entorno social, que los que hay hoy. Sin duda. Y eso nos preocupa
y nos debe de preocupar precisamente para poner soluciones. De ocupar. Tratar de hacer una dispersión del interés por formar valores entre la gente nueva que viene. Si lo hacemos a través de los medios de comunicación tan maravillosos que se tienen ahorita, con toda esta comunicación masiva del internet y todo eso, creo que los resultados son rápidos y son obvios y van a ser muy buenos. El día que las familias mexicanas eduquen a todos sus hijos en valores, la política no va a tener otra más que escoger agentes con valores que están saliendo de esas familias, ¿no? Así es. Pero mientras nuestras familias empecemos a producir tipos materialistas, nomás en función de la búsqueda de su interés personal, pues tendremos la política que tenemos. O en el otro extremo, si se enfocan, porque dentro de mis mismos compañeros, y probablemente uno de ellos me esté escuchando y lo siento mucho, pero de los rojos que les llamamos de extrema, que dicen, yo aquí vengo a alegar por alegar, o sea, no me importa qué gano, ni qué saco, ni nada, como lo hicieron ahora en la huelga de la Unison, que dicen, a mí los estudiantes me valen cacahuate, yo lo que quiero es... Nos salió un tumor arriba de los hombros y estamos obligados a usarlo, y es benigno, el entendimiento, el sentido común. No podemos hacer una cosa por hacerla nada más, sino objetivo. Tenemos que ser pensantes, es obligación. Ustedes se imaginan todos los seres humanos sin pensar, sería un zoológico. Pero fíjese, ingeniero, qué tan raro es ahora el sentido común, que Marvel, que es una compañía que hace superhéroes, está sacando un superhéroe que su superpoder es el sentido común. O sea, ya tan raro así es, ¿no? Y sobre todo lo que comentábamos ahorita de los valores no se van a sacar de la televisión ni de la radio, ni de consumir, como lo platicaba el Cacheto el otro día en su programa, tanta violencia que se comparte en las redes sociales. No sé si escuchó, ingeniero, pero en uno de estos casos de violencia que tuvimos aquí en Hermosillo hace unos días, subieron a las redes sociales videos muy gráficos del asesinato, y es eso, la falta de valores y la falta del compromiso que tenemos nosotros, por ejemplo, los de la generación X, de dedicarle el tiempo a los hijos para transmitirles esos valores que su generación, ingeniero, nos heredó a nosotros, ¿no? Y sigo diciendo que hay más gente buena que gente mala. Claro. No es que es cuestión de despertar a la gente buena, sí, a que se anime a decir la bondad que trae dentro de su corazón, porque es obligación. Y a lo mejor volver a los tiempos de la educación por la chancla, ¿no? A los que nos tocó la chancla no nos pasó nada. No, pues ahora... no, lo que pasa es que no lo sentimos porque tenemos nuestros sentimientos, pero no creas, siempre el buen trato y la libertad serán los mejores insumos por una mente libre. Yo pienso, yo también fui criado con chancla y todo, pero no creo que sea el mejor método. Y yo lo digo ahorita porque tengo nietos y creo que la mejor forma es convencerlos por las buenas y darles la libertad y la opción. Pero me refiero con esto, no literal a la chancla, pero sí esta generación antes de la... O sea, los que son un poco, los de 40 a sus hijos, les agarró por, no les digan nada porque se van a traumar. Déjalos que hagan lo que quieran porque se van a traumar. Entonces son niños no, eso es increíble. Pero hay que castigarlos. Sí. Pero no físicamente. Poner límites. ¿Sabes qué? Pues. Te voy a quitar el iPod, el que no sé qué, lo que les duele, hay que castigar. Ahí sí, ¿no? Sí, pero ahí es donde tienes que insertar los valores. Y en última instancia ellos también se van a dar cuenta de que me quitaron el iPod y sigo viviendo, y sigo comiendo, y sigo teniendo gusto. De que muchas cosas sí son imprescindibles y que podemos vivir sin ellas. Y tenemos que aprender a ser esenciales. En eso sí estoy de acuerdo. Estamos volviendo a la época antigua, pero en lo saludable, ¿no? No volver en el atraso. Yo creo que esa es la gran facultad de la mente humana, ¿no? Y hay mentes muy brillantes, hay autores que tienen libros enormemente valiosos en esos sentidos. Entre paréntesis, yo me gustaría invitar al auditorio que nos escucha para una presentación que va a haber de un libro, Yo quiero un dinosaurio, que es de un compañero universitario de la época del 67, Marco Antonio López Ochoa,
está haciendo una reedición de su libro y lo va a presentar el próximo 1 de noviembre. No sé con precisión la hora y el lugar, pero se lo voy a pasar. Lo publicamos ahí en el... Va a ser el día 1 de noviembre, eso sí. Muy bien. De manera que el próximo miércoles... Sí, que es 29. 29, te lo voy a traer para que ojalá nos acompañen ahí. Yo voy claro a estar ahí. Que sí. Y va a ser muy importante porque el conocer, que de hecho esa es la esencia de True Story, el conocer el pasado nos Esto es una crónica del 67. Así Una crónica es el planteamiento de lo que pasó, relatado 100%. Pero sí necesitamos conocer la historia para no repetirla. Ahorita la verdad es que todo el conocimiento nos lleva a tomar mejores decisiones en lo que estamos viviendo ahorita y sobre todo en los tiempos tan difíciles que estamos ahorita, donde la mayoría de los sonorenses está inconforme con el gobierno tanto estatal como federal y las opciones son pocas y debemos de unirnos y tomar una decisión. ¿Y el municipal? Ay, pues ahí no hay tantas manifestaciones. A mí ninguno de la política me convence, pero ahí no hay tantas manifestaciones como las ha habido en contra del gobierno estatal y federal, ¿no? O como la marcha que hubo ahora en Obregón. ¿De qué fue? Contra Padres, que hubo 30,000. Pues sí, pero ahí están siendo, ahí sí hay manipulación. Ah, sí. Sí, pero aún así no deja de ser un reflejo del descontento que hay, ¿no? El verdadero pecado del sur de Sonora es no haber atendido a nuestros yaquis. Sí. Todos traemos un poco de sangre yaqui. Y con los yaquis, nuestro gobierno federal y estatal ha jugado y a la mala, engañándolo. Ya están todos amolados, pobrecitos. Si estuvieran en Estados Unidos ya tendrían sus casinos de juego. Sus casinos, sí. Pues eso fue lo que ocurrió con el movimiento estudiantil de 67. Vamos a estar pasando, vamos a dejar la liga del video en el Facebook de Ale Díaz y les vamos a compartir, yo creo que también en el de Big Click Radio, para que puedan ver las imágenes y conozcan un poquito más sobre el movimiento y sobre todo que no se pierdan la presentación del libro el 1 de noviembre. Les vamos a compartir ahí exactamente. Yo quiero un dinosaurio. Yo quiero un dinosaurio, fíjense cómo... Híjole, y ahora en el 2014... A ver qué haces con él ya cuando te lo dé. Qué bárbaro, estamos llenos de dinosaurios. No venga Mario Fabio Beltrones otra vez ayer. Qué miedo. Bueno, nos vamos a escuchar. Yo te voy a decir una cosa nomás para finalizar. Hay veces que veo que tanto daño nos ha hecho el silencio de la gente buena. Y que veo al malo que se declara malo y hace maldades. Y digo yo, hay veces que pienso que es más honesto el malo. Que te dice, pues sí, te va a hacer una maldad y ya la sabes, que el que no sabes cómo va a reaccionar y reacciona callándose. Es cierto, es cierto. Parece paradójico esto, sí, ¿no? No lo había pensado así, pero tiene razón. Yo te voy a decir, yo tengo amigos que son muy agresivos y siempre me dicen, yo soy muy agresivo, te voy a agarrar golpes y me dices, yo ya sé a qué atenerme, pero de perdida sé cómo va a responder. El otro no. Es cierto. Ingeniero, pues le doy muchas gracias por habernos acompañado con este tema. Nos vamos a ir a escuchar 2 canciones y regresamos para hablar otro poquito de las cosas que ocurrieron en el 67, ya no con el movimiento, pero pues me voy despidiéndome de usted, ingeniero. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartió tan importante, ¿no? Para no volverlo a hacer. Es muy importante que trascienda lo que vivimos, que no quede en letra muerta. Sí, cómo no. Pues nos vamos a escuchar aquí 2 canciones favoritas del Cacheto. Vale. De los Beatles, A Day in a Life y You Need Is Love. El Cacheto yo creo que es una de las 3 personas en el planeta que no le gustan los Beatles y de todas maneras se las va a chutar aquí con nosotros. Así que vámonos con este bloquecito de los Beatles. Muy buena música y muchas gracias, ingeniero, de nuevo. No se vayan, aquí seguimos. A ustedes gracias. En True Story en Big Click Radio, hablando sobre lo que ocurrió en 1967. Ya platicamos todo lo que ocurrió con el movimiento de los estudiantes en la Unison. Y ahora vamos a hablar en otros temas ya sobre lo que había en el cine en el 67. En el 67 se estrenó el Graduado, esta película con ¿quién era? Era Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, que se volvió todo un suceso, ¿no? Y también, fíjese, se estrenó el libro de La Selva, que verá qué curioso. Y Mrs. Robinson también. Mrs. Robinson, del Graduado, claro. Era la señora que quería... Que decía, Mrs. Robinson está tratando de seducirme. Precisamente, por eso trata la canción. Sí, y luego del libro de La Selva hay 4 cuervos que ahorita estaba leyendo, estaban basados en los Beatles.
curiosamente, y se esperaba que estuvieran doblados por los Beatles, pero pues obviamente no se llegó ahí al acuerdo. También se estrenó la película de The Producers, que después fue un exitazo en Broadway. Y se estrenó el 007, Solo se vive dos veces, con Sean Connery, que para mi gusto fue el auténtico 007. ¿Usted qué piensa? ¿Sí? ¿Debe ser el que más le gustó? Definitivamente también, sí. Y fíjese, de las canciones que escuchamos ahorita, A Day in a Life, de los Beatles, salió aquel rumor de que Paul McCartney había muerto en un accidente de auto, y que en esa canción, no sé si le ha puesto atención a la canción, No. pero al principio dice que escuchó en las noticias sobre un accidente de auto donde su amigo perdió la cabeza, lo canta John Lennon. Entonces esto desata que se sigue el rumor. De que Paul McCartney había muerto decapitado en su auto, porque salió de un ensayo ahí en Abbey Road, me parece, sale y está lloviendo y sale de noche a exceso de velocidad, tiene un accidente y pierde la cabeza. Nunca escuchó eso. Nunca escuché. Fíjese, y entonces cuando sale A Day in a Life se vuelve esto todo, porque hay varios señales ahí que van dejando los Beatles a través de sus discos y de las fotografías. A veces son mitos comerciales, ¿no? Ah, claro, y funcionó muy bien en su momento, ¿no? Sí, así como todas las historias que se hacen alrededor de estas canciones, estas películas que mencionamos. En el próximo programa, fíjese, el otro miércoles, que es 29 de octubre, vamos a tener un especial de terror, porque va a estar muy pegadito a Halloween. Entonces vamos a aprovechar para platicar todo esto sobre la supuesta muerte de Paul McCartney y todas las historias de terror de sucesos de aquí de Hermosillo. Si me permite, yo quisiera decir un pedacito nomás. Claro que sí. El 67 fue un movimiento auténtico, limpio y romántico. Y yo lo viví desde adentro. Y me duele que no existan más 67 vividos por otras generaciones. Yo quisiera volver a generar que se viviera, porque sentir que había alguien que se preocupaba por los demás es algo muy raro, y en aquel entonces se sintió. Los estudiantes arriesgaban sus vidas por una sociedad en la que estábamos viviendo, por los demás. Y en última instancia te vas a la cuestión del mensaje de Cristo, ¿no? Mucha gente cree que amar a tu prójimo es fundación de una religión. No, es la receta para sobrevivir pacíficamente el ser humano. Y eso es algo más trascendental de lo que se piensa. No estamos hablando de religión ni de santidades. Es la mejor manera de vivir. ¿Cómo no? Gracias. Y es importante, si tienen algo que decir, díganlo. O sea, no hay mejor momento que la hora, ¿no, ingeniero? Después, quién sabe el que cae otorga. Así es. Y luego, quién sabe qué puede ocurrir aquí con nosotros. Vámonos rápidamente a escuchar otra canción del 67, ahora sí, realmente del gusto del cacheto. Vamos a escuchar a los Doors con Light My Fire, y ahorita vamos a regresar a comentar lo que pasó en la CBS cuando se presentaron en el show de Ed Sullivan y cantaron esta canción, que se armó toda una polémica ahí por las letras que manejaban, y otros datos curiosos más del 67. Vamos a escuchar esta canción y regresamos. Gracias. Sorry, de Big Click Radio, aquí despidiéndonos del ingeniero Valverde. Qué padre, qué gusto me dio tenerlo aquí con nosotros, porque como bien decía, las enseñanzas que nos pueden dejar los que han vivido otros tiempos es muy importante, porque de ahí podemos crecer de manera más rápida sin necesidad de experimentar sobre nuestras propias cabezas, ¿no? De verdad, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Seguimos hablando sobre lo que ocurrió en 1967. Ya platicamos sobre todo el movimiento estudiantil de la Unison del 67, ya hablamos de lo que hubo en el cine en ese año. Que por cierto, si nos están escuchando de Cinemex, seguimos ahí pendientes con el patrocinio, ¿no? Porque los radioescuchas aquí también quieren
quieren irse a echar la vuelta ahí con ustedes para que nos manden los boletitos que nos comentaron. Aquí los seguimos esperando. Y seguimos platicándoles más cosas que ocurrieron en el 67. Fíjense que fue el año en el que capturaron y mataron a el Che Guevara. También fue en ese año que se publicó 100 años de soledad de García Márquez, uno de los libros yo creo que más famosos de la literatura mexicana, pienso yo, ¿no? Quién sabe. Pero sí, la verdad es que hay mucha referencia tanto en canciones como en películas ahí sobre este libro. También en ese mismo año Elvis Presley se casa con Priscilla, empezando una de las historias de amor de los músicos más sonadas de la historia, ahí con Priscilla, y pues todo lo que vivieron ellos, ¿no? Y de esta canción que acabamos de escuchar, lo que les comentaba yo, esta canción de Light My Fire de los Doors, dice ahí en una línea, Girl, I couldn't get much higher, refiriéndose a que no pudiera estar más arriba por la mota, ¿no? Entonces cuando se presentan con Ed Sullivan en la cadena de CBS, Sullivan les pide que cambien esa palabra y que la cambien por fuego, ¿no? Que no pudiera aguantar tu fuego o algo así, para que no haya ahí problema con la audiencia. Y a pesar de la petición, pues los Doors deciden, ahí la mano oculta era la del Cacheto. que muy discretamente, no, aquí está, es el alma de Big Click y él puede hacer lo que él quiera. Así que no hay problema. Ahí está Cacheto. Y ellos decidieron de todas maneras decir que no pudieron estar más arriba, hacer la referencia a la marihuana, no les importó. Y CBS le dio una multa ahí al show de Ed Sullivan por haber dicho esto. Fíjense, y no pasaron más que apenas 5 años cuando estaban cantando en el Festival de Avándaro, Marihuana, ¿no? Cómo cambiaron las cosas muy rápidamente, de pasar de la censura de los Doors a lo que se vivía ahí en el Festival de Avándaro con la ¿cómo decía? No era la chava bichi, era... No, la encuerada de Avándaro, la encuerada de Avándaro, marihuana y un montón de cosas más. Y con toda la tranquilidad y la libertad en apenas 5 años, ¿no? Nos vamos a ir a escuchar otras 2 canciones que sonaban en ese tiempo, no sin antes decirles que para el próximo programa, que va a ser sobre historias de terror, van a estar patrocinando nuestros amigos de Tienda de Disfraces. Así lo pueden, está súper fácil, no se tienen que complicar. Así que, ¿cómo se llama la tienda de disfraces? Pues así se llama, Tienda de Disfraces, así que no hay ningún problema. Así lo buscan en Facebook. Tienen unos disfraces tan padres, ahí ya nos tocó echarnos la vuelta, ¿no, Cacheto? Sí, lo estaba comentando. Sí, te escuché, curiosamente me fui así sin avisarle a nadie y ahí me encontré afuera al Cacheto, una de esas coincidencias que suceden en la vida. Y tienen cosas bien padres, tienen unos pupilentes de o sea, muchos colores, rojos, blancos, de los que quieras. Tienen unas pelucas bien padres y tienen disfraces completos y los tienen a la venta y a la renta, y tienen de todos los tamaños y de todas las tallas, para niños, para adultos, para flacas, para gordas, para todo mundo, así que no hay ahí por qué rajarse. Y los precios, verán que están bien accesibles, a pesar de que tienen un montón de variedad y que se ven de calidad. Las pelucas se ven bien padres, se ve que están pues bien hechas, pues, y los precios no son altos, la verdad. Así que échense la vuelta. Cacheto, ¿te acuerdas tú de la dirección? Aquí la tengo. Porque uno está aquí en Veracruz, sí, y BH Plaza Grande. Ajá, y Boulevard Rodríguez, y el otro está ahí por la Comandancia BH. Norte. Qué antiguo te viste. Por ándale, en Santa Fe Plaza Grande, que está ahí cerquita de la Comandancia Norte. Dice aquí el chat que está un videocentro ahí a un lado, ¿no? que enseguida en el BH, sí, enseguida del videocentro, banco. ahí toman se suben al carro de
de Volver al Futuro, se regresan unos años Pasas el perfil. al pasado, pasas el vital y luego ya llegas ahí al VH. No, está en Plaza Grande, en Santa Fe Plaza Grande, y échense la vuelta. Y la otra semana vamos a tener patrocinios y fíjense cómo va a estar el rollo. Ahorita saliendo del programa lo voy a publicar en el Facebook. En el Facebook, a partir de ahora en la noche, ustedes me van a compartir una historia de terror que les haya sucedido, que les hayan contado, y la historia que tenga más likes de aquí al otro miércoles se van a llevar un regalo de la tienda de disfraces. Y como va a ser el miércoles 29, va a estar justo a tiempo para que se puedan disfrazar para Halloween, ¿no? Así que va a estar ahí, no se lo vayan a perder porque va a estar muy bueno. Nos vamos, Cacheto, entonces a escuchar 2 canciones del 67 que son Can't Take My Eyes Off You. La van a reconocer de aquella película de 10 cosas que odio de ti, nomás que esta es la versión original. Y Happy Together de The Turtles. Estamos de regreso en True Story por Big Click Radio y seguimos hablando de lo que ocurrió en 1967. Nos está acompañando aquí el buen Chuck para contarnos sobre la tecnología, Chuck, que había en el 67. ¿Qué había? Estaba el WhatsApp. No es cierto. Pues traigo variado, mira, por ejemplo, traigo aquí más o menos desde tecnología de salud. Por ejemplo, el primer trasplante de corazón. Ándale, que fue en México, ¿verdad? No, fue en Sudáfrica. Tantito le erré. Fue en Sudáfrica y fue en el 67. Ajá. Y duró solamente, antes de esto se había hecho, le habían hecho trasplantes de corazón de animales a un humano, pero no a los 90 minutos dejó, ¿no?, de latir. Ajá. Y exitoso fue este. Ándale, fíjate. Pero ya permanente fue unos años después, ¿no? Entonces, este fue el primero y duró la persona creo que como unos 18 días, así, una cosa así. Uh-huh. Pero pues ya por lo menos ya dieron el salto, ¿no? Eso en cuanto a la tecnología de salud, en lo médico. Uh-huh. Por el otro cachete, tengo para las cuestiones de la casa, uh-huh, la tecnología ya aplicada al ámbito doméstico, uh-huh, el microondas. Ándale. No fue que se inventó en el 67, sino que se masificó. Comercializó. Sí, era una compañía, aquí la traigo apuntada, Amana Corporation, ajá, que fue la que lo masificó. Ajá. Porque antes de eso eran unas cosas así más grandes que una lavadora. Ay, ya la y tomo. llevaban tubería. ¿Metías un pollito al traste ese? Ponle, pero le tenías que meter instalación de agua, porque ajá, para que se enfriaran ahí unas cosas que tenía ahí unas partes, ajá, necesitaba agua, realmente por agua. Y estos vatos de Amana ya la hicieron, ¿sí, no? Sí, Amana. Le hicieron así en una cosa cuadrada como el que conocemos, pero más tosco, ¿no? Sí. Y pues ya, eso ya se hizo ya y todo. Yo me acuerdo todavía en los 80s que pesaba un buen el micro. Sí. Era así tosco, gordo, sí, pesado. Y luego lo prendías y se empezaban a ir las señales de la tele. Sí, se bajaba la luz en la casa. Sí. Bueno, eso es en cuanto a lo médico, en cuanto a lo doméstico. Ajá. Por el lado ya de los chunches, uh-huh, ya viene la calculadora electrónica, uh-huh, ya las chiquillas, aunque salieron un poquito después, pero son los primeros pininos de Texas Instruments, uh-huh, fue la que ya empezó a dar guerra ahí, ¿no? Con unos LEDs rojos ahí bien zardas, pero que ya estaban, ¿cómo se llama? Ya funcionando. Uh-huh. Por el otro lado también está los primeros bosquejos y el ratón, el mouse ya de computadora. Uh-huh. Fíjate. Ya andaba ahí haciendo sus pininos, sí, de parte de los de la Xerox. Fíjate. Los de la Xerox, uh-huh, ahí le fueron dando vida a eso. Y ya después ya lo masificaron también ya con las personas, las PCs, ¿no? IBM y Apple ya en la batalla con esas cosas. Uh-huh. Y algo muy importante, el abuelito del internet, el ARPANET, uh-huh, que fue lo primero que se hizo con cuestiones de comunicación entre una computadora y otra en distancias lejanas. Uh-huh. Un email. Ándale, pues uh-huh, fue una bronca el primer email, por cierto.
pero eso va en otro año. Y el primer nodo de esta red fue en la Universidad de California, en la de Los Ángeles. Cerquita. Ahí nomás cruzando. Y de ahí ya, pues, ya empezó todo este rollo del internet. Y por último, para no dejar mi vicio, la primer consola de videojuegos. Híjole, yo decía, ¿cómo se te va a pasar? Ahí está, The Brown Box, el mentado Brown Box, de Magnavox. Que ya después todos lo conocieron ya como el Magnavox y todo ahí su rollo del ping pong y todo bien chilo. Pero en realidad la primera consola era sin sonido. Te tenías que aprender a apuntar en un papelito el marcador y si era el Pong, ¿no? Y venía con otros 12 juegos y todo el rollo. Pero era así bien rústica, ¿no? Bien. Eso fue entonces ahí en la cuestión del videojuego, para no dejarlo olvidado. Órale. Y eso más o menos es lo que rolaba por ahí el 67. Muchas gracias, Chuck, por la información. Pues esto fue True Story. Me voy, pero no sin antes recordarle que mañana están las Trippy Flowers de 12 a 1. El viernes están los Headbangers, no se lo pueden perder, con el buen Cacheto y el Pepe Brana de 8 a 10 de la noche, no se los vayan a perder. Y el próximo miércoles el programa de terror va a estar muy bueno, ahí para Puro Valiente. Nos vamos con la última canción del 67, que es Grooving. ¿Cómo? Grooving de Young Rascals. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Bye. No, a ver quién no queda.